¿Qué tal? ¿Cómo les va? Recientemente el Papa Francisco consagró a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore. Fa che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. En relación con esta consagración, un periodista católico, Antonio Socci, escribió un artículo titulado 100 años al borde del abismo, donde él propone la siguiente tesis, a saber que María Santísima protege a la humanidad de caer en el abismo. La humanidad se encuentra, para decirlo en forma gráfica, al borde de un precipicio, pero la providencia divina, Dios, mediante María, impide esa caída. Esto está relacionado con Fátima y está relacionado con la situación actual en Ucrania, ¿no? De modo que Socci, y voy a hacer un breve comentario y los invito a reflexionar acerca de esto también, trae a colación las diversas consagraciones que hicieron los papas durante el siglo XX y cómo en forma paralela y coinciden, digamos, con estas consagraciones hechos políticos o bélicos favorables a la paz, favorables también a la Iglesia, a la justicia, ¿no? Por ejemplo, el 31 de octubre de 1942, el Papa Pío XII habría consagrado al mundo al Inmaculado Corazón de María, pero en forma incompleta, porque aparentemente no pronunció la palabra Rusia, que era la palabra que había pedido expresamente la Virgen, ¿no? A través de Lucía, creo que en el año 1929, en una aparición personal que tuvo Lucía. Y sin embargo, a pesar de que esa consagración no había sido completa, unos días después hay una victoria de las armas aliadas en Alamein, y unos meses después hay una victoria en Stalingrado, el 2 de febrero del año 1943. Entonces los alemanes se rinden en Stalingrado, ¿no? Yendo más adelante, en el año 1952, Pío XII también, el mismo Papa de la Guerra, consagra de nuevo. Esta vez sí pronuncia la palabra Rusia, pero aparentemente no lo hace en unión con todos los obispos del mundo, que era una de las condiciones. Y entonces, dice Socci, a pesar de que la consagración fue, entre comillas, incompleta, unos meses después muere Stalin, el peor o uno de los peores dictadores de la historia del mundo. Ya muchos años después, 30 años después casi, 1981, 1982, 1984, Juan Pablo II consagra, pero no al mundo, pero no pronuncia el nombre de este país, ¿no? Rusia, no dice Rusia. Y como no dice Rusia, también no es una consagración completa, y sin embargo, siendo incompleta, unos meses después explota un arsenal militar en la Unión Soviética, en la ciudad de Sibiragorsk, creo, y esa explosión
provoca que la Unión Soviética ya no pueda competir con Occidente en la carrera armamentística y tenga que, empezar el proceso de la perestroika, ¿no? De modo que, viendo y después menciona la consagración de Francisco, también, ¿no?, de Rusia, pero menciona Ucrania, cuando Rusia tendría que estar sola. Aún a veces este tipo de comentarios, de interpretaciones, es como que son demasiado jurídicos, ¿no? Que mencionó, que no mencionó, lo hizo solo o en compañía de los obispos, como si María, en fin, no fuese la María del Evangelio, sino, no sé, otra persona distinta. Entonces, ¿cuál es mi crítica a esta conducta, ¿no?, esta forma de pensamiento que se llama, o yo la llamaría, teología política? La teología política es esta mezcla espuria entre teología y política que termina siendo una mala teología y una mala política. Hace poco yo grabé un video donde trato de la teología política, pero del lado ortodoxo, ¿no? Como ellos ven que esta invasión a Ucrania es un ataque preventivo, contraataque que el occidente nihilista quiere hacer contra Rusia, que conservan, en fin, la fe cristiana, en fin. Ni teología ni política, teología política. Bueno, esto también es una forma ya católica de teología política, donde en forma artificial, tirada de los pelos, como decimos acá en Argentina, se relacionan en forma de causa y efecto eventos de carácter, en fin, religioso, para decirlo de un modo, ¿no?, estas consagraciones, con eventos políticos. Todo para probar ¿qué? Para probar que la humanidad, en fin, no está en el abismo. Y para mí este es el error fundamental de Sochi, porque la humanidad está en el abismo. Otra cosa es que no nos demos cuenta, pero estamos en el horno, como decimos en Argentina, ¿no? O en términos bíblicos, el mundo, dice San Juan, está postrado en el mal, postrado en el mal. No es que está ahí, sino que está postrado en el mal. El mundo es la humanidad. El tema es que digamos que hay dos grupos de personas, digamos que son, o podríamos llamarlos, sobrevivientes, y los que no han sobrevivido al abismo, ¿no?, a la destrucción física y moral. Pero el contexto es el mismo. A ver, si hay dos personas en la cárcel y una muere o una se corrompe, esa muerte, esa corrupción, no implica que no estén en la misma condición existencial, ¿no? Entonces, la humanidad está en una condición existencial que está expresada perfectamente en la expresión bíblica, que el mundo está postrado en el mal, ¿no? Ahora bien, en el siglo XX ese mal se ha intensificado, no porque los hombres de hoy seamos peores que los de antes, sino porque se han creado ideologías que justifican el pecado, justifican el mal, justifican la muerte, y después porque se han refinado los instrumentos de destrucción, ¿no?, las armas. Antes peleábamos con espadas, con hachas, ahora tiramos bombas, armas químicas, ¿no? Entonces, si pensamos, ¿no?, por ejemplo, acá escribí algunas cifras para no olvidarme. En la Primera Guerra Mundial murieron entre 40 y 60 millones de personas, más que toda la población de la Argentina, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial murieron entre 70 y 83 millones de personas. En la Guerra Civil Rusa murieron entre 10 y 15 millones de personas. O sea, ya en 3 guerras tenemos casi 200 millones de personas. Piensen, ¿no? 4 Argentinas. Ahora, en el siglo XX hubo 100 guerras, no 3.
Mencioné 3 de las más grandes, pero hubo 100 guerras, y algunas casi tan grandes en víctimas, ¿no?, como estas. Esto solamente para mencionar guerras. Si vamos al capítulo de genocidios, que fueron justificados por la ideología nacionalista o la ideología socialista, o por la ambición mercantilista de las potencias occidentales, sobre todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, genocidio en Ucrania, Holodomor, 6 millones de personas. El genocidio, el más conocido, el Holocausto judío, ¿no?, 6 millones de personas. El genocidio armenio y tantos otros genocidios, son muchos los genocidios. O hay genocidios políticos, por ejemplo, la gran represión, la gran purga, ¿no?, el gran terror de los años 30 en la Unión Soviética. Solamente, por ejemplo, que tengo notado, en el año 1937, 350.000 personas fusiladas, 800.000 encarceladas, de las cuales la mayoría moría en campos de concentración. En 1938, 550.000. Estos son apenas 2 años de 10 o 15 años de terror, solamente la Unión Soviética, ¿no? Hay varios capítulos. Por ejemplo, vamos al capítulo del aborto. Si uno entra en la página de la Organización Mundial de la Salud, dice aborto, dice procedimiento médico habitual, así lo llama. Por año, dice la página de la organización que protege la salud de los hombres, ¿no?, por año se practican 73 millones de abortos. Si esto no es el abismo, entonces, ¿qué es el abismo, no? Estamos en el abismo. El tema es que somos sobrevivientes, pero entonces no somos los testigos privilegiados. Los testigos privilegiados de la guerra en Ucrania son los soldados, los niños, los ancianos, que ya han muerto y que son testigos solamente ante Dios, ¿no? Por eso esta idea de que estamos al borde del abismo y que María nos protege es una idea que provoca una especie como de triunfalismo que es bastante habitual en algunos ambientes católicos, y de falsa paz, como si las cosas estuviesen mal pero no tanto, ¿no? Bueno, el hombre llegó a la luna, no descubrimos la penicilina, y en fin, y un montón de cosas lindas. Pero en realidad esto de la falsa paz que provocan estas reflexiones que no tienen sustento teológico, estas teologías políticas, es erróneo el sentimiento de falsa paz, ¿no? Esto es algo que ya lo decían los profetas del Antiguo Testamento. Por otro lado, y con esto termino, mi intención no es negar la providencia divina, ni mucho menos la protección maternal de María Santísima, pero no creo que esta sea la forma de expresarlo. Es una interpretación errónea de una verdad revelada, ¿no?, de que es la providencia divina, que fundamentalmente se manifiesta en el siguiente modo. Dios nos pone adelante, en forma clara y distinta, como decía Descartes, ¿no?, el bien y el mal, y nos dice: elegí el bien y vas a vivir, y elegí el mal, pero si eliges el mal, vas a morir. Bien, que tengan un muy buen día.